ahí está la salida con Álvaro Jesús Rodríguez bien ubicado y con Jorge Donoso en el primer lugar. Y Donoso y tirado. Eduardo Soto también. Buena largada. Por fuera va Álvaro Rodríguez. Atención. Para enfrentar la primera curva, ahí está, con el primer lugar Jorge Donoso, segundo está tirado, tercero Soto, cuarto Álvaro Jesús Rodríguez. Correcto, eso fue entonces los primeros lugares cuando llegaron a la curva del Empalme, y Jorge Donoso con todo, estableciendo diferencias desde el primer momento y bajando a la zona de los mixtos. Ahí está la S, la sortea sin ninguna dificultad y se zambulle en la horquilla pequeña para ir en busca de la chicana anterior a la brida. Interesante competencia. Han tirado todas las máquinas y ahí está el puntero. Jorge Donoso tiene el primer lugar. Rápida máquina de Donoso, un tiempo de 1:15.97 para el que fue su mejor tiempo de clasificación. A un promedio, Rodolfo, de 94 kilómetros, 869 metros a la hora, el promedio de velocidad para Jorge Donoso en la clasificación. Otro Jorge aparece bien ubicado, Jorge Tirado, que estaría ubicado en el segundo lugar. Ahí está el primero de Donoso. Más atrás están las máquinas de Eduardo Soto, Roberto Rivera también, que aparece bien ubicado. Primer giro cumplido de un total de 14 vueltas, de 14 giros. Correcto, por fuera vemos a Roberto Rivera, que está tratando de superar a Eduardo Soto, pero no lo consigue, y Roberto Rivera siempre ha sido un gran animador y un luchador por los primeros lugares de esta interesante categoría Sport 850, que ya están cumpliendo el segundo giro de esta cuarta fecha. Recordemos que se corre en el circuito de 2002 metros en el sentido a favor de los punteros del reloj. Siempre en pantalla el puntero, el piloto de lubricantes ELF y Club Mediterráneo, Jorge Donoso. Se aleja Jorge Donoso en el primer lugar. Está más tranquilo, no tan acosado por Jorge Tirado, que está ubicado ahora en la segunda posición. Brilla el sol nuevamente aquí en Vizcacha. Tenue, pero tenemos sol. Ya no está lloviendo. Una leve llovizna, muy leve, casi garúa. En tanto Donoso en primer lugar saliendo del sector de la curva de la olla. Ahí está Tirado en el segundo lugar. Correcto, vimos a Jorge Donoso hacer una labor bastante prolija. Lo vimos enanchando un poco, enderezando las curvas. Lo vimos tomar radios amplios antes de la chicana. Se iba voluntariamente arriba del pianito, cuando vemos que detrás de él hay una dura lucha tratando de dar alcance justamente a este hombre, a Jorge Tirado, porque vemos que detrás de él hay autos que están disputando la posibilidad de acceder al segundo lugar. Una máquina que se va a los pits. Raúl Adedo, el coche número 25. Y ahí está nuevamente la lucha por el segundo lugar. Ahí está la máquina 5 de Jorge Tirado, quien aparece atrás. Ahí está el 16, que se la está jugando a Alex Arriagada. Muy bien, lo supera Alex Arriagada. Recordemos que en ese lugar hay el que maneja y el que sabe dominar la parte de los mixtos. Realmente ahí está todo el tiempo. Estamos reiterando, Leonel, cuando se le cuela por dentro Alex Arriagada a Jorge Tirado. Miroslav Mimisa, usted con la palabra. Hugo Tirado fuera de competencia en Viña Marino, definitivamente venía humeando su auto, ingresó a pits y en este momento se retira de su coche. Muchas gracias. Tenemos en el segundo lugar entonces a Alex Arriagada, la máquina 16, Alex Arriagada en el segundo lugar. Tercero se ha quedado Jorge Tirado. Tercero Jorge Tirado. Leonel, le escucho, Miroslav. Volvió Hugo Tirado a la competencia, va humeando su auto, pero volvió a competencia. Gracias, solucionó precariamente entonces en los pits. Y Julio Soto ingresa en este momento a pits de Coyhaique. Gracias, ahí está en pantalla Julio Soto, número 11. El puntero nuevamente aparece en pantalla. Ahí está Jorge Donoso, cumpliendo una perfecta presentación, muy concentrado. Muy prolijo, muy parejo, que es la mejor virtud que puede tener un piloto. No importa que un piloto sea extremadamente rápido en una curva, pero sí, o en una vuelta digo, pero sí, si su regularidad es constante durante toda la competencia, obtiene al final un mejor resultado que un piloto que es muy rápido en una vuelta y después muy lento en otra.
Alex Arriagada, sigue ubicado en el segundo lugar. Para él es toda la cámara, para el hombre del segundo lugar, que había tenido una mala partida, estaba séptimo en la grilla de largada, no mala, pero no de los 3 primeros, por lo menos en esta competencia. Y más atrás está siempre bien ubicado el hombre de la cuarta región, Jorge Tirado. Correcto, no, si lo entendemos perfectamente su idea, Rodolfo Bayer. Él tuvo una mala clasificación y partió en lugares rezagados, pero en carrera ha recuperado y ha rendido una estupenda competencia Alex Arriagada, y ya lo tenemos en segundo lugar, pero Jorge Tirado no ha dicho la última palabra y lo acosa ahí justamente en el frenaje el empalme. Juan Esteban Lastra, adelante usted. Sí, la diferencia entre Jorge Donoso y Alex Arriagada es de 4 segundos 80 centésimas. Correcto, son más de 4 segundos entonces entre primero y segundo lugar, y donde no hay diferencias es entre el segundo y el tercero, que vienen dando un duelo bastante emocionante que pudimos apreciar en el giro anterior. Ahí estamos viendo el puntero cómo se las entiende para superar a Hugo Tirado, un rezagado que ya pasó por los pits. Y ahí se aprecia cómo está humeando esa máquina, la de Hugo Tirado. Y se aprecia también la forma de enfrentar la chicana de Jorge Donoso. Vea usted cómo se subió el pianito para así tener un poco más espacio y enderezar un poco esa chicana. ¿Cuántas vueltas, Juan Esteban Lastra, quedan para el final de la competencia? 9 giros. 9 giros para el final. Con problemas esa máquina. Saca su mano. A pit. Va a pit, seguramente no va a seguir en carrera, haciendo la indicación de que seguramente se retira. Seguimos esa máquina a los pits. Máquina número 21. Y más que los pits, fue al parque cerrado. Nos vamos en carrera. Rodolfo. Se la está jugando, atención, un momentito, que se la estaba jugando Tirado sobre Alex Arriagada. Le escucho, Miroslav. Hugo Tirado, del Viña Marino. Definitivamente ahora sí que no continúa. Perfecto, Alex Arriagada en el segundo lugar, que estuvo a punto de perderlo. Juan Esteban, me dio la impresión de divisar a Roberto Rivera en el cuarto lugar entonces. Se lo voy a confirmar. Gracias. Vimos en el borde de la pantalla, ahí detrás. Sí, exactamente, aquí lo acabamos de confirmar. Nosotros divisamos ahí en el giro de la ex Curva Sur, en que viene en tercer lugar Roberto Rivera. Ha llamado. Están quedando 8 giros ahora para el final de la competencia. En cualquier instante tenemos el contacto con esta zona de entrevistas. Por ahora seguimos con el lugar número 2. Segundo lugar, estuvo a punto de perderlo por parte de Jorge Tirado en la recta. En el recién tuvimos esa imagen y ahí está nuevamente. Parece que allí se estrechan las distancias, las diferencias. Rodolfo. Juan Esteban, adelante usted. Sí, confirmado que Rivera está cuarto. Muchas gracias. Cuarto lugar, una buena labor ha hecho Roberto Rivera y se ha mantenido ahora en el cuarto lugar, cuando el duelo por la segunda ubicación está realmente impresionante. Tiene un poco más de velocidad final en recta, subiendo la máquina número 5 de Jorge Tirado, pero bajando por la zona de los mixtos, en la suspensión y en el doblaje se acomoda mejor a Alex Arriagada, y ahí se le separa levemente cuando llegan abajo al curbón, a nuestro conocido curbón, antes de tomar la recta. En esta zona Alex Arriagada le saca una pequeña diferencia al piloto Elf del coche número 5, y el piloto Elf se le acerca al final de la recta. Son las 3 de la tarde, 24 minutos, estamos en vivo, en directo desde Vizcachas, el primer escenario automovilístico de nuestro país. Con sol ahora, ya se ha despejado un poco más, tenemos sol y seguimos el segundo lugar, muy claro, y esa lucha tremenda entre Alex Arriagada y Jorge Tirado. Cuarto está ubicado entonces la máquina número 2 de Roberto Rivera, en cuarto lugar. Y restan 7 giros, Leonel, ahora que pasan por el puesto de meta. Adelante, Miroslav Mimica. Hugo Tirado de Viña del Mar cambió una cañería de aceite que se le había roto y volvió a la competencia. Muchas gracias, Miroslav. Cuando nosotros en pantalla vemos que nuevamente hay cambio en el segundo lugar. Jorge Tirado vuelve a recuperar la segunda ubicación al superarlo, como ya habíamos dicho, que en la recta él tiene más velocidad final que Alex Arriagada. Recordemos que estamos en la cuarta fecha del Campeonato Nacional ATC, en el Gran Premio Seiko Chile Ingeniería y Comunicación. Leonel. Juan Esteban. Quinto está Eduardo Soto, el 14. Sexto, el 1, Álvaro Jesús Rodríguez. Gracias, Álvaro Jesús Rodríguez, que lo vimos
luchando por los primeros lugares en los primeros giros de esta competencia, se ha ido rezagando y está en el sexto lugar. Nosotros presenciando el accionar de los punteros. Segundo lugar en pantalla. Ahí está tirado el hombre de Coquimbo en el segundo lugar. Ya vamos a aparecer con el puntero. Ahí están. Y ya tiene problemas, porque aparece tránsito en la pista. Ahí está la máquina rezagada. Ese es el puntero. Ahí está la máquina de los primeros lugares. Y atención, que ahí está, sí. El primer lugar de Jorge Donoso. Donoso con el primer lugar. Segundo, tirado. Tercero entonces Arriagada. Y cuarto está ubicado ahora Roberto Rivera. Absolutamente solo Jorge Donoso de Lubricantes Elf y Club Mediterráneo, haciendo una carrera totalmente tranquila, porque, atención, el número 7 a un costado de la pista, Luis Yáñez, se baja de su coche sin problemas, solamente problemas técnicos y mecánicos. Seguimos el puntero, se parecía la máquina a la de tirado, la que estaba afuera, la 7 de Luis Yáñez. Ese primer plano para el puntero, para Jorge Donoso, una carrera segura, tranquila, hasta el momento sin mayores inconvenientes. Luis Yáñez también, donde han quedado los otros competidores a la salida de los mixtos después de la horquilla nueva de este circuito de Vizcachas de 2002 metros. ¿Cuántas vueltas para el final quedan, Juan Esteban? 5 giros. 5 vueltas para que esto culmine. Ahí está la diferencia, la distancia entre el primero y el segundo. La verdad es que hay bastante en tiempo y en metros. Vamos a ver cuánto es en segundos, Leonel. Vamos a medir, Vamos a ver si aproximadamente 5 segundos. Un poco menos de 5 segundos la diferencia entre primero y segundo lugar, que es realmente una enormidad, porque Jorge Donoso no ha tenido rivales que lo exijan y por lo tanto ha hecho una carrera realmente a su voluntad y manteniendo el ritmo y el nivel que él posee, pero para el público, el espectador, no es muy entretenido cuando un puntero se escapa por tanta diferencia, porque no hay lucha, que es lo que nos atrae a todos del automovilismo. Leonel, Bueno, Esteban, adelante usted. la diferencia exacta es de 4 segundos 49 centésimas. Correcto, menos de 5 segundos, 4 segundos 49 centésimas, nos informa Juan Esteban Lastra, que acaba de cronometrar extraoficialmente la diferencia entre primero y segundo lugar. La próxima carrera que tendremos en pantalla es la del TC 2000 Liqui Moly con 14 giros. Para estar luego con el Sport Prototipo y la Fórmula 1 Fiat. Viene el plato fuerte de la jornada deportiva del ATC, que tiene programada fecha para después de esta, el 20 de junio, domingo 20 de junio. El puntero en pantalla, el segundo lugar en pantalla. Ahí está la máquina de Jorge Tirado, la máquina número 5. Bastante la diferencia, ya se ve casi difícil que pueda capturar, pueda llegar a ser puntero de la carrera. Ahí está Donoso. Y alcanzamos a divisar, Rodolfo Bayer, a Alex Arriagada, que se había desprendido un poco de Jorge Tirado, que está ocupando la segunda ubicación. Leonel, Ahí está la diferencia en pantalla, primero, segundo y tercer lugar, que se aprecia exactamente a la entrada de la zona mixtos acá en el circuito de Vizcachas. Juan Esteban, adelante usted. el cuarto lugar pertenece al 14, Eduardo Soto. El quinto ahora a Álvaro Jesús Rodríguez, el número 1. Y sexto, el 18, Alberto Seger. Esto gracias a la gentileza del equipo de comunicadores que dirige Juan Vivanco. Muchas gracias, por lo tanto, echamos de menos al número 2, a Roberto Rivera, que estaba ocupando la cuarta ubicación y ahora ese lugar pasó a manos de Eduardo Soto. Está quedando muy poco para que esta carrera llegue a su término, para que culmine. Está a punto de expirar. Ahí está la máquina número 5. Ese es el puntero. Ahí está Donoso. Detrás de él aparece muy parecida a la máquina de Jorge Tirado. Ambos de Lubricantes Elf, compañeros de equipo, ¿no es cierto? Por eso que las máquinas exteriormente se aprecian sumamente iguales. Jorge Tirado con Elf y Centro Norte Coquimbo como oficio. Es digno destacar la diferencia de rendimiento durante el transcurso de la carrera, tanto de la máquina de Alex Arriagada, que
primero empezó a andar tremendamente bien y me da la impresión que por problemas de temperatura se ha retrasado levemente y dejó de acosar a Jorge Tirado. Jorge Tirado se retrasó en la mitad de la carrera, pero tomó un segundo aire y volvió a superar al coche de Alex Arregada, que lo había desplazado por la obtención del segundo lugar. Por lo tanto, lo interesante ha estado del segundo lugar hacia atrás y el puntero ha sido una cosa hegemónica, un libreto a seguir sin mayores alternativas dentro de la competencia. Cuando va a superar a Rafael Arangua en la máquina 27, que había ocupado en la clasificación el 10º lugar, lo ha superado ya y sigue su paso veloz hacia el final de la carrera. Nos referimos a Jorge Donoso. 2 giros para el final. 2 vueltas para el final. 2 vueltas entonces para que se dé término a esta segunda fecha del Campeonato Nacional ATC Gran Premio Seiko Chile Ingeniería y Comunicación. Nosotros siguiendo largamente el accionar del puntero de Jorge Donoso, que no tiene rivales, no ha dominado la categoría, ya se mostró que está bastante en buen nivel y anteriormente le había tocado a Álvaro Rodríguez dominar por largas fechas la categoría Sport 850. Ahora el auto de Jorge Donoso está andando muy bien y muestra un coche muy bien preparado, muy veloz y con una conducción también sin errores que le permite distanciarse y marcar grandes diferencias con los restantes competidores. El primer lugar suma ¿cuántos puntos, Leonel? 9 puntos. 9 puntos y el segundo 6. 6. Perfecto. Se van a mantener de culminar así la carrera los puestos en el ranking provisional, porque haría 24 más 9, estaría haciendo casi 33 puntos. Correcto. Último giro. Jorge Donoso, gracias. Y estaría haciendo 20 puntos la máquina de el ranking Jorge Tirado, de mantenerse así las posiciones. 9, 6, 4, 3, 2 y 1 es el puntaje que entrega respectivamente del primero al sexto lugar el puntaje en cada competencia. Último giro entonces para Jorge Tirado, que va a sumar 9 puntos y hará entonces 33 como total, y luego llegará Jorge Tirado de no mediar mayores problemas. Más sol tenemos en Vizcacha, ahora sí que el fin de la tarde está muy helada. Sí, y se acerca ahí el puntero al coche de Juan Eduardo Silva, al coche número 10, que está girando con aparente menos velocidad que el puntero. Ahora tiene delante de él la máquina 10 de Juan Eduardo Silva. Va a entrar al curbón y va a enfrentar la recta y va a estar preparada la cuadriculada para premiarlo como ganador. Atención, últimos metros de carrera, viene el final. Ahí está la bandera cuadriculada para premiarlo. Ganador entonces, primero Jorge Donoso. Segundo va a aparecer Jorge Tirado. Tercero, ahí está llegando el hombre del tercer lugar de la competencia. Corresponde a 16, Alex Arriagada. Alex Arriagada entonces, tercer lugar de la competencia y también suma puntos. Correcto, cuarto lugar el número 14, Eduardo Soto. Quinta ubicación, el número 1, Álvaro Rodríguez. Y ahí están los resultados. Primero Jorge Donoso, segundo Jorge Tirado, tercero Alex Arriagada, cuarto Eduardo Soto, quinto Álvaro Rodríguez Y sexto, Alberto Seger, el número 18. Exactamente con este. El número 18 ocupa la sexta ubicación y obtiene un punto para su ranking de este año 1993. Suma entonces también 4 puntos Alex Arriagada con ese tercer lugar, lo que lo hace llegar exactamente a 13 en el ranking. Han sumado todos los hombres que estaban ubicados en las primeras posiciones. Vamos a ir con las imágenes de la llegada, la imagen final de los corredores, cuando en ese momento llega la máquina de Jorge Donoso y es premiado.